Esto es Insight, el negocio del deporte desde dentro. Capítulo 6. La bolsa del fútbol. Creo que estamos en un momento de cambio radical. Luis García, gestor de fondos de inversión en Mapfre. Así como el fútbol como deporte lleva más de 150 años como nosotros, en mi opinión, la industria del fútbol acaba de nacer. Nació en la última década y está empezando a arrancar. Desde luego, el fútbol... Lorenzo Serratosa, CEO de Zona Value Club. Es una de las industrias que nos puede tener retornos por encima de la media en los próximos años. Estoy convencido de ello. Lo que ha conseguido los Juegos Tokio 2020 es recortar el presupuesto respecto a la previsión inicial. Lo que tenían que ser unos costes... Marc Menchen, fundador y director de Palco 23. De 12.500 millones, al final se van a quedar en 11.300 millones de euros, cosa que está muy bien porque lo que estábamos acostumbrados era que se disparara, no que se recortara. Insight con Raúl Gimós. Hola, muy buenas, bienvenidos al capítulo 6 del primer podcast en castellano dedicado al negocio del deporte. Un capítulo especial, diferente, porque hoy empezamos una nueva etapa en Insight. Nos estrenamos en julio de 2019, hace ya unos meses, con un producto mensual y ahora ha pasado el tiempo, hemos crecido, nos hemos consolidado, nos ha gustado hacer Insight y hoy nos hace mucha ilusión anunciar que el podcast Insight Sports Business se convierte en un podcast semanal. Sí, cada semana un nuevo capítulo de Insight. Cada jueves, a primera hora de la mañana, tendréis un nuevo episodio en vuestra plataforma de podcasting preferida o en la web de Sports and Life, sportsandlf.com/podcast. Muchísimas gracias a todos y a todas por el apoyo y por la confianza. Especialmente, muchísimas gracias al equipo humano de Sports and Life, con Joel Burrás y Michel Martín al frente. Y también muchísimas gracias a Lorenzo Serratosa, CEO de Zona Value Club, el primer patrocinador de Insight. Insight, un podcast de Sports and Life. Para celebrar todas estas novedades, para celebrar que estamos contentos de iniciar esta nueva etapa, hoy vamos a anunciar, lo prometido es deuda, el nombre del ganador de la camiseta de Junior Firpo dedicada por el lateral del Barça, uno de los futbolistas representados por Sports and Life. Haremos el anuncio, diremos el nombre del ganador de la camiseta hacia el final de este capítulo, que hoy vamos a girar alrededor del fútbol y la bolsa, del fútbol y los mercados financieros, una relación cada vez más estrecha, cada vez más íntima, un tema de actualidad, un tema candente que cada vez interesa a más personas. Vamos a poner hoy luz sobre esta cuestión hablando con todo un experto, Luis García, gestor del fondo de inversión Mapfre AM Behavioral Fund, una auténtica eminencia, Luis García, en esta materia, ya lo comprobaréis. Antes, y esto lo haremos en cada capítulo, como lo hemos venido haciendo en los capítulos anteriores, vamos a conocer las principales noticias del universo Sports Business, del mundo del negocio del deporte, de la industria del deporte. Desde Inglaterra, Brexit consumado, Álvaro de Grado. Hola Raúl, vamos con las noticias de esta semana, que además todas tienen un tono futbolístico, porque crece la asistencia del público en la Liga en la primera mitad de temporada en un 1,53%. Este aumento se traduce en 85.000 aficionados más que la temporada anterior a estas alturas y el objetivo es alcanzar 15 millones de fans a final de curso, ya que por el momento se llevan más de 7.600.000 aficionados. De la Liga pasamos a la Premier, ya que en esta quincena habrá menos fútbol del habitual. La pregunta es, ¿por qué? El tema es que se ha trasladado el parón navideño a este mes de febrero para mantener el Boxing Day y la jornada tradicional de Año Nuevo, y de este modo lo que va a suceder es que una jornada, es decir, 10 partidos, los 10 partidos que corresponden a una jornada, se disputará entre 2 fines de semana, de tal manera que, por ejemplo, el Liverpool va a descansar este fin de semana y por lo tanto toda esta semana, mientras que el City lo hará la siguiente.
La tercera noticia, seguimos en Inglaterra, ya que el gobierno británico va a revisar la ley de regulación de casas de apuestas para restringir sus patrocinios en las camisetas de los equipos de fútbol, con una posible sanción para todos aquellos que las muestren. Esto se produce por el incremento de la presión social debido al aumento de apuestas online y casinos en los últimos años, ya que hay equipos como por ejemplo el Stoke City, cuya vinculación está muy ligada a una casa de apuestas, ya que hasta el nombre del estadio es el de una marca, Bet365 Stadium. Ahora un apunte de Alemania en la Bundesliga, porque el Bayern Múnich ha anunciado la renovación del patrocinio de Audi hasta 2029. El anterior contrato acababa en 2025 y lo han ampliado 4 años más, mejorando además las condiciones. Ahora van a generar unos 55 millones al año para un total de 500 millones al término de la vinculación. Audi llevaba ligado al Bayern y lleva desde 2022. Por último, muy atentos a las redes sociales de Sports Live porque la periodicidad del podcast, es decir, que pase a ser semanal, no es la única noticia que tenemos preparada para las próximas semanas. Muchas gracias, Álvaro, y ya habéis oído, habrá que estar atento a las redes sociales de Sports Live en Twitter y en Instagram, @SportsLF, y también estamos en LinkedIn, estar muy atentos. Yo creo que sé de qué habla Álvaro de Grado y es una gran noticia para Sports Live. La comentaremos la semana que viene en el capítulo 7 de este podcast. Seguimos hablando de noticias de Sports and Business, y si esta semana hablamos de Sports and Business hay que hablar de la Super Bowl que se disputó el domingo 2 de febrero en el Hard Rock de Miami. Victoria de los Kansas City Chiefs sobre los 49ers de San Francisco, pero el resultado para nosotros y creo que para medio mundo es lo de menos. Lo más importante es el show y sobre todo el business. Uriol Caño. Mahomes throws, pass, caught, Williams, touchdown! Chiefs are Super Bowl champions here in Miami. La edición 54 de la Super Bowl ha vuelto a ser un espectáculo deportivo en mayúsculas y sin precedentes. Pero más allá del resultado que reflejó el marcador al terminar, la final de fútbol americano nos deja unas cifras muy difíciles de igualar por cualquier otro evento relacionado con el mundo del deporte. Un partido que ha generado a su alrededor una cifra de auténtica locura: $17 billones. El montante para los jugadores. El equipo ganador, los Kansas City Chiefs, se ha embolsado $118.000 para cada uno de sus jugadores, mientras que los 49ers, perdedores de la final, se han llevado 59 de los grandes por atleta. Un ticketing multimillonario. Ticketmaster anunció que el promedio por entrada para ver el partido en el Hard Rock Stadium de Miami fue de $8.500. Las peores localidades se vendieron a razón de $4.500, mientras que los mejores asientos se adquirieron por unos $35.000 el billete. En total, los ingresos por ticketing se elevaron a más de 500 millones. Más televisores encendidos que nunca. El pico de telespectadores llegó a los 180 millones con una audiencia media durante todo el partido de 102 millones según la cadena Fox. Esta cifra supone 2 millones más respecto a la emisión de 2019, de la que se encargó la CBS. Los anuncios más caros de la historia. A razón de $5,6 millones cada medio minuto de comercial. Esto es lo que le ha costado a marcas como Doritos, Budweiser, Hyundai, Audi, Porsche, Microsoft, Amazon o Pepsi anunciarse durante la emisión de la final de la NFL. Lo curioso de esta edición ha sido que no solo las marcas invirtieron en estos valiosos minutos. Donald Trump dio un primer empujón a su precampaña particular para las elecciones en Estados Unidos, convirtiéndose así en el primer presidente en activo en poner un anuncio en un evento deportivo de este calado. En total, Fox y NFL han informado que los 62 anuncios emitidos han supuesto más de 51 minutos comerciales y $435 millones invertidos. Horas y horas de contenido audiovisual. Entre previa, partido, show en el descanso y el post con todos los análisis, se calcula que todas las televisiones con derechos han ofrecido unas 26.000 horas para esta edición de la Super Bowl. El espectáculo mejor con comida. El negocio de la restauración también se suma al espectáculo norteamericano. En general, el apetito y la sed del público de la Super Bowl se ha saciado con un gasto alrededor de 4.600 millones. El show de Shakira y J-Lo, lo más seguido. 20 canciones mezcladas entre ellas durante 13 minutos, dentro de un espectáculo hiperensayado y perfecto que costó $13 millones, a millón por minuto de baile y música. Fue sin duda lo más comentado en redes sociales, más incluso que el propio partido. De hecho, en un solo día, Shakira y J-Lo aumentaron un 16% las descargas de las canciones interpretadas durante la media parte del partido.
Estos son los datos estratosféricos que nos deja esta Super Bowl 2020, un evento puro sports business. Y ahora que estamos en territorio latino con Shakira y J-Lo, dejadme que os explique un proyecto que Sports and Life va a llevar a cabo en El Salvador este mes de febrero. Ya os lo anunciamos hace algunas semanas en comunicación con Emilio Rabasa, el responsable de nuestra oficina en México. Nace Sports and Life Business Academy, un diplomado, un seminario sobre marketing y periodismo deportivo que vamos a realizar en San Salvador, en la capital de El Salvador, del 27 al 29 de febrero, en la Universidad Francisco Gavidia. Allí estaremos con Marcos López y otros compañeros hablando de la imagen, de la comunicación, de las redes sociales de Andrés Iniesta, de las tendencias del periodismo deportivo actual y también del caso de este podcast de Insight Sports Business. Si os interesa, sportsandlifeacademy.com. Os dejamos el enlace de la web de este diplomado, de este seminario, en las notas de este capítulo. Y también os dejamos escuchar de propina la cuña radiofónica que ha preparado, es magistral, nuestro compañero en El Salvador, nuestro socio Kevin El Gordo Rodríguez, director del grupo radial Megavisión. ¿Te interesa el negocio del deporte? ¿Quieres saber cómo se trabaja en una agencia de representación de futbolistas élite? ¿Te atrae el periodismo deportivo? Aprende de los mejores. Julio Muñoz, estratega de la Real Federación Española de Fútbol. Raúl Gimos, con experiencia en mundo deportivo y ex jefe de deportes de RAC 1 en Barcelona. Marcos López, Head of Content de Sports and Life. Y por El Salvador, Diego Enríquez, fundador de College Cup. Kevin Rodríguez, comunicador internacional salvadoreño de radio y televisión, y un conversatorio con Paul Villeda, CEO de RAN El Salvador, 27, 28 y 29 de febrero, en jornadas de 4 horas diarias, en Auditorio Edificio E de la UFG. Inversión, $175 y $150 para estudiantes y graduados de Universidad Francisco Gavidia. Incluye diploma certificado y coffee break. Boletos a la venta en edificio de posgrados y educación continua de la UFG y smartticket.com.sb. Cupo limitado. Todos los inscritos participan en el sorteo de 2 camisas firmadas por Andrés Iniesta. Para más información, ingresa a sportsandlifeacademy.com. Patrocinan La Curazao, Auditaxes El Salvador, Hotel Crown Plaza, Cinemark, Tigo Sports, Heineken, Le Bouquet, Graphic Studio, The Greenhouse, La Cabina Studio. Te invita. Es fantástica esta cuña radiofónica que sirve para promocionar este seminario, este diplomado que Sports and Life organiza en El Salvador. Me encanta, como dicen, Sports and Life. Bueno, antes de ir para El Salvador, entrevistaremos un día en este podcast a Kevin El Gordo Rodríguez, una persona que domina el mundo de la comunicación y del negocio del deporte en El Salvador, para saber cómo funciona el business en este pequeño país centroamericano que tenemos muchas ganas de visitar. Del 27 al 29 de febrero estaremos allí. Venga, vamos directos al club de Zona Value, hoy con muy buena compañía. Zona Value Club. Juntos somos más fuertes. Abrimos las puertas del club de Zona Value en Insight Sports Business para hablar de inversión en el deporte. Cada semana, a partir de hoy, nos va a acompañar, como ya os explicamos en el último capítulo, Lorenzo Serratosa, CEO de Zona Value Club. Lorenzo, buenas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, encantados de saludarte. ¿Cómo tenemos la bolsa en este inicio de año, así en general? Lorenzo, tú que siempre estás pendiente. Bueno, pues la verdad es que no la tenemos mal. Tenemos, como siempre, como ya pasó en el 2019, Estados Unidos y el sector tecnológico tirando de los mercados, Europa rezagada por todos los problemas que ya conocemos que hay en Europa, y lo que digamos que está siendo la novedad es
Asia cayendo debido al coronavirus, esto que está habiendo en China, que está siendo, digamos, lo que está pues revolucionando los mercados en este inicio de año. Bueno, con Lorenzo Serratosa vamos a hablar de bolsa en este espacio, patrocinado por Zona Value Club, pero como os decíamos en el último capítulo, vamos a hablar y analizar sobre todo las noticias relacionadas con el mundo, con el universo de la inversión en el deporte. Vamos a dar consejos de inversión, también vinculados al ámbito deportivo. Vamos a hacer un seguimiento de nuestro club en Alicante, el Intercity Club de Fútbol de Alicante, este club tan especial que milita en tercera división, en el grupo 6, que se fundó hace 2 años y medio y que pretende llegar al fútbol profesional, convertirse en sociedad anónima deportiva y ser el primer club español que cotice en bolsa. En este club ha invertido, como nos explicó en el último capítulo Lorenzo Serratosa, y también vamos a mantener conversaciones interesantes con personajes interesantes de la confluencia deporte-inversión. Y eso, Lorenzo, es lo que vamos a hacer hoy con un protagonista top, un buen colega tuyo, gestor de fondos de inversión, que junto a su compañero Michael Morosi está al frente del Mapfre AM Behavioral Fund, un fondo que destina buena parte de su cartera al ámbito deportivo. Sin ir más lejos, un 5% del fondo se ha dedicado a comprar acciones del Ajax, de Ámsterdam, y un 4,5% del Olympique de Lyon francés, los dos principales clubes en los que ha invertido este fondo que gestiona Luis García. Hoy vamos a saber por qué apostaron por estos dos clubes en concreto. Lorenzo, hemos decidido hoy hablar con Luis porque tiene cierto simbolismo para nosotros, porque nos lo explicaste en el primer capítulo, gracias a él nos conociste y empezó nuestra relación. Él nos presentó a través de Michel Martín, el CEO de Sports & Life, y ahora te pido brevemente, Lorenzo, que nos lo presentes públicamente. ¿Quién es Luis García? Bueno, es verdad lo que tú dices, que yo estoy aquí gracias a Luis, porque Luis y yo compartimos pues no solo profesión en esto de la gestión de activos, sino una misma manera de ver la inversión, ¿no? Desde el value investing y desde el behavioral finance, desde todos los sesgos que tiene pues una persona a la hora de invertir y cómo trabajar con ellos y poder crear pues una cartera buena de inversión y al final obtener lo que todos queremos en los mercados, que es pues buenas rentabilidades, ¿no? Yo coincido con Luis en esta línea y Luis coincide con vosotros pues en esto que tú estabas diciendo, ¿no? En la inversión en el deporte. Yo creo que es uno de los gestores actualmente más interesantes que hay en el panorama nacional, gestores de fondos. Creo que poco a poco ya está sucediendo así, ¿no? Pero creo que poco a poco va a estar muchísimo más en todas partes porque están haciendo un gran trabajo y bueno, pues hoy es uno de esos momentos para conocer qué es lo que están haciendo y saber por qué estoy diciendo yo que para mí es una de las grandes mentes de la inversión que hay ahora en nuestro país. Un apunte previo, antes de saludar a Luis, que tenemos muchas ganas. Cuando hablamos de un fondo behavioral, ¿a qué os referís, Lorenzo? Pregunta de astronauta, para que todo el mundo nos entienda. Bueno, vamos a ver. Cuando tú inviertes, y sobre todo en la bolsa, donde hay mucha volatilidad y las cosas cambian muy rápido, hay una cosa que llamamos los sesgos del comportamiento, ¿no? Es decir, todo lo que a lo largo de la evolución pues el ser humano ha desarrollado para responder al miedo, para responder a todas las cosas que nos van sucediendo, ¿no? Eso es behavior, eso es comportamiento. Luis nos lo va a explicar muchísimo mejor que yo porque sabe mucho más de esto, pero eso es, y cómo utilizamos y cómo nos enfrentamos a nuestros miedos, a nuestra avaricia y a todas las situaciones que van sucediendo cada día, va a tener muchísimo que ver en el resultado que obtenemos de nuestras inversiones. Y trabajar con eso, aprender cómo manejar eso, aprender sobre nosotros mismos, cómo nos comportamos y, por tanto, qué debemos hacer para superar todas esas, digamos, tendencias que tenemos, es muy importante. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Pues el mercado cae y tendemos a vender.
porque nos entra miedo. Pero hacer eso es como si fuéramos al Corte Inglés y viéramos un cartel que dice rebajas 50% y entonces nos fuéramos corriendo. Es decir, cuando todo está barato, corremos del mercado. Eso es un sesgo del comportamiento que hay que trabajar con él, y ahí es donde Luis y su equipo pues han metido lo que llaman behavioral finance y trabajan perfectamente con todos esos sesgos, intentando pues aprovecharse de ellos para obtener rentabilidad. Él nos lo va a contar mucho mejor que yo. Entendido. Aquí ya lo veis, vamos a hablar de economía, de inversión, de psicología, de filosofía, y realmente creo que vamos a aprender muchísimo. Luis García, un placer, muy buenas, gracias por atendernos y gracias sobre todo por presentarnos a Lorenzo Serratosa. Hola Raúl, hola Lorenzo, pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme a estar con vosotros. Ya sabéis que bueno, por un lado soy oyente habitual de vuestro podcast y la verdad es que aprendo también con vosotros y me gusta estar pendiente de las cosas que pasan en esta industria del deporte, y pues es una muy interesante fuente de información. Y pues por el otro lado también soy un gran creyente en lo que hace Lorenzo desde Zona Value Club, intentando que, bueno, pues de esto que algunas veces nos da mucho reparo y pudor hablar, que es de nuestro dinero y nuestras inversiones, pues sea algo habitual, que llegue a cada vez más gente y cada vez más gente pues tenga herramientas para poder gestionar mejor su patrimonio, que pues por desgracia resulta un problema incluso con la gente más formada de nuestra sociedad, ingenieros, médicos, y bueno, y por no hablar de los problemas que habitualmente nos encontramos con las estrellas del deporte y las grandes barbaridades que a veces hacen con el dinero que acumulan durante su carrera, de lo cual creo que hablaréis largo y tendido en los siguientes capítulos. Así que bueno, gracias por invitarme y encantado de estar aquí con vosotros. ¿Algún matiz, algún complemento a cómo Lorenzo yo creo que lo ha hecho muy bien, pero cómo Lorenzo ha definido un poco las características de vuestro fondo? Ninguno. Lorenzo se lo conoce muy muy bien y la verdad es que ha hecho una perfecta introducción. Simplemente añadiría, pues para el público menos familiarizado con los fondos de inversión, que se trata pues de un vehículo que invierte sobre todo en acciones de empresas europeas fundamentalmente, y como comentaba Lorenzo, pues intentamos entender mejor cómo funciona la psicología de los inversores y de los mercados, para a partir de ahí pues buscar buenas oportunidades de inversión y también controlar nuestros propios sesgos, nuestras propias emociones y nuestros miedos. La verdad es que cómo la psicología afecta a los inversores pues está presente, como comentaba Lorenzo, en cualquier momento en el mercado. Somos muy cortoplacistas, nos dejamos llevar muchas veces por las emociones, porque el cerebro humano, que es la estructura más compleja conocida, se desarrolló y se programó en unos años en los que nuestros antepasados estaban preocupados de sobrevivir, no de qué hacer con su dinero. Y con esa misma herramienta, con ese mismo funcionamiento, pues muchos años después nos tenemos que enfrentar a decisiones que tienen que ver con nuestro dinero, que por su naturaleza son muy emocionales, y nuestro cerebro, lejos de ayudarnos, pues nos pone trampas. Y eso, como comentaba Lorenzo, es lo que intentamos entender, intentamos incorporar a nuestro proceso de toma de decisiones para ser más racionales y poder encontrar mejores oportunidades de inversión. Y este tema de las emociones, pues como comprenderéis, y por eso estoy aquí para hablar con vosotros hoy, pues aplica quizá más que en ningún otro sector al mundo del fútbol y las inversiones en clubes de fútbol. Bueno, hoy dedicamos el capítulo a la bolsa del fútbol, a la relación entre el fútbol y la bolsa, que es una relación relativamente nueva en el tiempo. Y si os parece, vamos al grano. Como punto de partida voy a compartir con vosotros una frase que pronunció hace poco en una conferencia en ESADE Ferran Soriano, el CEO del Manchester City Group. Dijo esto, y a partir de aquí la comentamos y a ver qué os sugiere. Dijo: los clubes de fútbol valen hoy más que ayer. Es una industria muy atractiva porque crece. Estoy seguro que dentro de 100 años el Manchester City existirá. ¿Se puede decir lo mismo de Google? Lorenzo, Luis, ¿qué os sugiere? ¿Este es el motivo principal por el cual hay una tendencia en el sector financiero que también conocéis, que empieza a ser que invertir en clubes de fútbol europeos puede ser un buen negocio? ¿Se están acabando los prejuicios? ¿Esta frase lo explica? Bueno, lo primero que yo diría es que Ferran Soriano y
todo lo que ha montado en el Manchester City, me parece un crack. Si ves lo que ha montado en Manchester City, bueno, yo me quedo impresionado, ¿no? Cuando he buceado un poco más en lo que están haciendo allí. Y fíjate que ha entrado un inversor nuevo y se ha valorado el club en un 60% por encima del valor de hace 3 años, ¿no? Que habla pues mucho de lo que se está empezando a valorar la inversión en fútbol, ¿no? Y en deporte en Europa. Es verdad que los clubes en Europa nunca o tenemos la idea de que han sido siempre gestionados pues con todo menos con criterio empresarial, ¿no? Y parece que están llegando pues grandes gestores al mundo del fútbol. Empezamos, y Luis es uno de los que está empezando a hacerlo también, a analizarlos desde un punto de vista empresarial, y entonces pues nos damos cuenta que sí, pueden ser grandes negocios, algo que tenemos en la mente, y yo lo tengo también en la mente, porque no estoy tan metido en el mundo del fútbol, que están gestionados de una manera pues que no es del todo empresarial, ¿no? Sorprende ver proyectos como el Manchester City y lo que están haciendo allí. Sí, yo añadiría solamente 2 cosas a eso que ya ha explicado Lorenzo, y que tiene mucho que ver con esa frase de Ferran Soriano, y es que el fútbol como producto efectivamente es un producto realmente potente. O sea, si nos fijamos en las características que tiene, implica unos costes de cambio muy, muy elevados para los consumidores. O sea, la gente puede cambiar de muchas cosas, pero no cambia de club de fútbol. Y eso, como producto que tiene que salir al mercado para ser vendido, es una característica muy importante. Y luego, además, el coste para el consumidor de acceder al fútbol en sus distintas formas pues es relativamente bajo, ¿no? Quizás las entradas pues sí que sean algo más altas para ir al campo, pero se puede consumir fútbol de muchas maneras y son relativamente accesibles para todos los consumidores. Entonces, digamos que en ese cuadrante de análisis de los productos que nosotros utilizamos para cada una de las empresas que miramos y aplicamos los mismos criterios al mundo del fútbol, pues cae en la parte del cuadrante que a nosotros nos gusta. Por un lado, un coste de cambio, un switching cost muy alto, y por otro lado, accesibilidad a bajo coste a muchos consumidores. Pero así como producto es excelente, es verdad que la gestión pues no ha sido la mejor en los últimos años, y eso es lo que se mantiene en nuestra cabeza como inversores y hace que mucha gente se esté quedando fuera de esto, ¿no? Porque creo que estamos en un momento de cambio radical, así como el fútbol como deporte lleva pues más de 150 años como nosotros. En mi opinión, la industria del fútbol acaba de nacer, nació en la última década y está empezando a arrancar. Y eso es algo pues que psicológicamente a muchos gestores les cuesta ver. Estabas diciendo que la tendencia está cambiando, y es curioso porque está cambiando precisamente con inversores que vienen de fuera de Europa fundamentalmente, que tienen quizá la mente más abierta y más limpia y no tan influenciada por los casos de mala gestión que todos tenemos, que todos los inversores europeos y los españoles pues hemos visto muchos casos de estos y los tenemos muy, muy presente. Por ejemplo, gestores americanos que han vivido la historia contraria han visto cómo las franquicias deportivas en Estados Unidos han sido un buen negocio en los últimos 20 años y han podido aumentar su valor. Están mirando ahora a Europa y viendo que pueden repetir esa historia con las herramientas que ya conocen, con un producto incluso más potente como es el fútbol europeo. El caso concreto del Manchester City, que ahora comentaba también Lorenzo, Luis, hace referencia al fondo de inversión Silver Lake de Estados Unidos, que es un fondo, por lo que tengo entendido, que normalmente destina sus inversiones al ámbito tecnológico, y ha comprado el 10% del City por unos 500 millones de euros. ¿Te extrañó, Luis, cuando viste este movimiento? ¿Es normal que un fondo de estas características invierta en el Manchester City Group? Digamos que no ha sido lo habitual, pero no me extrañó porque tiene toda la lógica del mundo. El crecimiento de los próximos años de la industria del fútbol va muy de la mano de la tecnología. El fútbol es un deporte muy global y parte de lo que está facilitando y va a seguir facilitando que acceda a muchas más personas precisamente la tecnología, y que un señor, digamos, en el metro de Singapur
pues a través de las nuevas conexiones pues pueda estar viendo un partido de la Champions League. Entonces, yo creo que gran parte del crecimiento de los siguientes años en la industria del fútbol va a venir muy de la mano de todo lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Hay otros factores que probablemente van a ayudar también, ¿no? Ya hablaremos después, una mejor gestión de los estadios, donde también hay tecnología, por cierto, la incorporación de la mujer, no solamente como jugadora de fútbol, sino también como aficionada y cómo están creciendo los porcentajes de mujeres socias de los clubes. En fin, hay varios factores, la tecnología quizás es uno de los más importantes, y no me extraña que gente muy inteligente como son los gestores de Silver Lake pues hayan puesto sus ojos en un club de fútbol europeo. ¿Crees que van a seguir invirtiendo en deporte desde Silver Lake, que es un fondo, entiendo, reconocido, ¿no?, en Estados Unidos? Sí, Silver Lake es uno de los mayores fondos de capital privado especializados en inversiones tecnológicas, es un gigante. No sé si por sus planes pasa el seguir aumentando la exposición a la industria del fútbol, pero repito, no me llamaría para nada la atención porque creo que tiene un sentido estratégico claro y que ahí hay grandes oportunidades. Y como decía antes también, los americanos están viendo esta situación quizá con una anticipación mayor de lo que los estamos haciendo los propios europeos, porque ellos ya han vivido esa historia, conocen las herramientas y saben que esas técnicas de marketing, de aprovechamiento de las nuevas tecnologías que llevan utilizando ya en ligas como la NBA, NFL, MLB durante unos años, se pueden aplicar aquí con un producto que además, digamos que es más global, porque el baloncesto quizás sí que interese a más gente de Estados Unidos, pero las otras son ligas algo más locales en un mercado muy grande como Estados Unidos, pero es que el fútbol interesa, digamos que a todo el mundo a nivel global. Bueno, además, en las últimas semanas también ha trascendido que Daniel Friedkin, un multimillonario estadounidense, está negociando para comprar la Roma, el club italiano, por unos 750 millones de euros, que sería la valoración de este club. Lo ha publicado recientemente el Financial Times. Por lo tanto, Lorenzo, nos vamos a tener que acostumbrar a que americanos y chinos, sobre todo, que son los que vienen de fuera, como decía Luis, a invertir en deporte europeo, pues vengan a comprar aquí, a invertir en este ámbito. Nos vamos a tener que acostumbrar. Bueno, nos vamos a tener que acostumbrar porque el fútbol europeo se va a convertir en algo muy parecido al deporte en Estados Unidos, como estaba diciendo Luis, ¿no? Yo añadiría varias cosas que tienen que ver con la gestión de los clubes de fútbol. Una es darle la vuelta al argumento y decir, si clubes de fútbol tan mal gestionados han aguantado tantísimo tiempo con sus consumidores fieles, imagínate qué no pueden hacer bien gestionados, ¿no? Ahí tenemos lo que decía Luis, el argumento contrario de la fuerza que puede tener el fútbol como producto, ¿no? Sobre todo cuando le metes lo que está sucediendo ahora, ¿no? Una buena gestión. Sobre Silver Lake y el Manchester City y cómo la industria tecnológica o estos grandes fondos tecnológicos pueden mirar hacia el fútbol, claro, tú ten en cuenta que ya Silver Lake ya no se mete solo en el Manchester City como inversor, sino también como partner. Uh-huh. Y todas las empresas tecnológicas que están en el portfolio de Silver Lake van a ayudar a Manchester City a hacer pues parte de lo que decía Luis, ¿no? Es decir, cómo podemos desarrollar tecnológicamente la marca Manchester City, pues puede ser a través de juegos de ordenador o a través de todo lo que se te ocurra, ¿no? Para sacarle partido y para encontrar sinergias entre todas esas empresas que componen el portfolio de un fondo como este, ¿no? Eso es algo que es lo que hacen cuando se meten en una inversión como esta. Y sobre lo que decías del Roma, pues evidentemente, lo que sorprende, no sorprende tanto cuando lo analizas, y Luis y su análisis, por ejemplo, del Ajax y su tesis de inversión del Ajax, pues lo demuestra muy claro, no sorprende tanto los precios que se pagan por los clubes de fútbol, aunque desde fuera pues nos puede parecer que es mucho dinero, ¿no? Bueno, vamos con Luis, adelante. Sí, no, simplemente añadir, porque Lorenzo ha hecho un punto que me parecía muy interesante y que creo que merece la pena durante esta charla pues recalcarlo, porque de cara al oyente aficionado al fútbol y que se acaba de acercar al fútbol como inversión, pues es relevante, ¿no? Y es precisamente la distancia que está habiendo cada vez mayor entre clubes que tienen una buena gestión económica y clubes que no.
en el sentido de que parece muchas veces que cuando un fondo de inversión se acerca a un club de fútbol está mal percibido, ¿no? Y la gente cree que se van a perder esos valores y que se va a perder un poco la esencia del deporte. Y cabe recalcar que eso no siempre sucede así, ¿no? O sea, yo, aparte de inversor profesional, soy un amante del deporte y un apasionado del deporte y de los valores del deporte, y veo que cada vez va más de la mano una buena gestión económica con una buena gestión deportiva, y que en los próximos años va a ser difícil separarlo. O sea, que muchas veces es que necesitamos esa buena gestión económica para crear buenas plantillas y que la gente esté contenta, ¿no? Y creo que una cosa sin la otra va a ser difícil que existan, ¿no? Y respecto a lo de la Roma, es verdad que es curioso, es otro caso de inversor americano que viene a fijarse a un club en Europa, y como decía Lorenzo, muchas veces esas operaciones, digamos, de un comprador haciéndose con la totalidad de un club son los que vienen a corregir esas ineficiencias del mercado y las diferencias entre el precio al que podemos comprar algunos clubes en bolsa y lo que de verdad valen, ¿no? Llama la atención, y simplemente lo dejo ahí, que la Roma haya sido adquirida por 750 millones de euros y que comprar su club vecino en la misma ciudad, como es la Lazio, en bolsa, cueste solamente alrededor de 150 millones de euros, ¿no? Parece una diferencia a primera vista quizás demasiado grande, y que muchas veces se corrige pues porque hay un inversor que viene y hace una compra y acaba aflorando ese valor oculto en los clubes de fútbol. Hablando del valor de los clubes y de la bolsa, vamos con unos cuantos datos, con unas cuantas cifras, porque en el año 2019, según el Stocks Europe Football Index, que es el índice que digamos, agrupa la cotización en bolsa de los principales clubes de fútbol europeos, este índice subió un 27% en 2019 aproximadamente, unas 3 veces más, por ejemplo, que el IBEX 35, que subió un 8,7%. Es verdad que hay clubes que bajaron, como la Juve, que bajó un 6%, el Dortmund un 4%, pero, por ejemplo, el Benfica subió más de un 100% en 2019. Ahora me lo explicas, Luis. El Fenerbahce también, o el Ajax un 43%. Y del Ajax, Luis García sabe de qué va la historia. Bueno, los datos son clarísimos, ¿no? A la pregunta que hace poco en un artículo de la revista Forbes, en el que participaba también Luis García, a la pregunta de si es un buen momento para invertir en el fútbol europeo, los datos indican claramente que sí, ¿no? Luis, Lorenzo. Bueno, vamos a ver. Primero, hay que poner esto en contexto. El IBEX no es comparativa buena que hacer. Sería mejor el Eurostock o, digamos, un índice que recogiera la bolsa en Europa, ¿no? Porque el IBEX pues, es español, tiene un sesgo muy bancario, es decir, no es un índice que nos refleje bien. Se ha comportado parecido al Eurostock, es decir, las bolsas han subido mucho en el 2019, el fútbol también. Dicho esto, es verdad que, como vemos, dentro de ese índice de fútbol, unos han subido y otros han bajado. Esto es importante porque no es, y lo decía Luis antes, no es el fútbol, solo es una buena inversión, sino dentro del fútbol hay buenas y malas inversiones y hay que saber seleccionarlas, ¿no? Esto es importante porque no todos los clubes se gestionan igual. Yo creo que esto es importante señalarlo porque si no podemos caer en la tentación de pensar que cualquier cosa está bien. No, dentro de eso hay que analizar lo que compramos, hay que analizarlo bien y pues no todo es igual, ¿no? Eso es lo que yo diría en cuanto a cómo se han comportado. Dicho esto, desde luego el fútbol es una de las industrias y seleccionando dónde inviertes es una de las industrias que nos puede tener, digamos, retornos por encima de la media en los próximos años. Estoy convencido de ello. Luis. Sí, no, efectivamente, muy de acuerdo con lo que ha comentado Lorenzo. Y es importante explicar bien esas cosas y ellos hacen mucho hincapié en Zona Value Club, en precisamente ser muy honestos con la gente a la hora de contar esto, porque es verdad que la gente psicológicamente se queda y se siente muy atraída por las rentabilidades del último año, pero no debe ser esa la manera de vender la inversión en fútbol o de contar la inversión en fútbol. Yo creo que es un buen momento para estar en la industria, no por lo que ha pasado en el último año, sino por lo que creo que puede pasar en los siguientes años. Y en ese sentido, creo que siendo selectivo, como decía Lorenzo, se pueden encontrar buenos negocios a precios muy atractivos, que al final es en lo que consiste nuestro trabajo.
pero es importante que la gente empiece a tener eso en la cabeza, no solamente en el fútbol, sino en todo tipo de inversión en bolsa, que los comportamientos a muy corto plazo son muy impredecibles. Lo que va a pasar en el siguiente año, ninguno lo sabemos. No podemos pretender decirle a nuestros inversores que sabemos lo que va a pasar en los siguientes 3 meses o en el siguiente año. Lo que sí podemos saber es que si compramos buenos negocios a buenos precios, pues con un horizonte temporal adecuado, las probabilidades estarán más a nuestro favor. El hecho de que se haya comportado mejor o peor en el último año, en los últimos meses, pues bueno, quizá da un indicativo de que la gente empieza a interesarse por el valor que puede haber estos clubes, pero bueno, pues con las 2 precauciones que ya ha comentado Lorenzo. Una, hay que ser selectivo y dentro de esta industria, como en todas, buscar los buenos negocios, los buenos gestores y los buenos precios. Y la segunda, la importancia de tener un horizonte temporal de largo plazo cuando uno hace una inversión y no estar preocupado de cuánto sube o cuánto baja en un día determinado, porque además en el mundo del fútbol estamos muy expuestos a esos estímulos y lo vemos, ¿no? Se eliminan un club de Champions y baja mucho, se lesiona un jugador y baja mucho, o al revés, hay un buen resultado y sube mucho. Bueno, pues de esto nos tenemos que olvidar, porque la tesis de inversión no pasa por perder o ganar un partido y no pasa por hacer o no hacer un traspaso importante, sino que va más allá de allí y en la relevancia que puede tener o el potencial que puede tener la industria en los siguientes años. Luis, ¿por qué invertisteis en el Olympique de Lyon y el Ajax? ¿Qué criterio seguís desde vuestro fondo para elegir un club a la hora de invertir? Explicar primero, aunque ya lo hemos introducido un poquito al principio, que nosotros somos un fondo generalista en el sentido de que podemos invertir en cualquier industria. Y en el Mapfre AM Behavioral Fund tenemos compañías con negocios muy distintos, ¿no? Es verdad que esos criterios que utilizamos para analizar cualquier empresa lo hemos aplicado al mundo del fútbol porque nos llamó la atención, quizá por esa combinación que tenemos Michael y yo. Michael es americano, yo europeo. Él viene con una manera muy fresca de ver esta industria y pues yo no solo como profesional, sino también como aficionado a la industria, pues he estado muy en contacto con ella y empecé a mirar estos clubes simplemente por curiosidad y me llevé la enorme sorpresa de ver cuáles eran las valoraciones, la calidad de la gente que se había ido incorporando en los últimos años a los equipos gestores de los clubes y el potencial que tenía la industria con los cambios que está habiendo últimamente. Entonces, a partir de ahí empezamos a mirar varias opciones y las que más nos convencieron y más nos gustaron pues eran el Ajax y el Olympique de Lyon. O sea, fundamentalmente, pues por esto que he dicho, ¿no? Son buenos negocios que además tienen circunstancias muy particulares en estos 2 casos, ¿no? Son clubes que trabajan muy en la cantera y que son capaces de vender jugadores a precios muy elevados y que sin embargo no necesitan invertir tanto dinero en reemplazar los jugadores, con lo cual el mercado de traspasos supone una parte recurrente de su beneficio operativo, de su beneficio neto operativo, y de hecho cuando hablas con ellos pues refuerzan que eso lo tienen en la cabeza y además cuando ves los datos de los últimos años pues compruebas que es así. Tienen una segunda característica, en especial el caso del Olympique de Lyon, que es la gestión de su estadio. Ahí creo que el Olympique de Lyon está yendo muy por delante de la industria y han tenido una visión muy clara. Ellos inauguraron su nuevo estadio en 2016 con una inversión de 400 millones de euros y ya están obteniendo rentabilidades que son muy elevadas y que comparan o que son muy superiores casi a cualquier otro activo de infraestructuras que nos pudiéramos imaginar. La gestión de los estadios creo que va a marcar una gran diferencia en los próximos años en qué clubes van a poder rentabilizar y optimizar sus ingresos y cuáles no. Y si queréis comentamos más adelante, pero creo que también va a ser uno de los factores que probablemente lleven a más clubes a salir a bolsa, porque se requerirá una gran inversión para construir y modernizar los estadios. Perdona, Luis, aunque no salgan a bolsa y no sean sociedades anónimas deportivas, ahí están los casos muy mediáticos del Barça y del Real Madrid que están invirtiendo ya en remodelar sus estadios justamente para conseguir más ingresos, ¿no? En la línea de lo que comentas. Efectivamente, es sencillo, si miramos a lo que pasó en Estados Unidos con las franquicias de deporte hace unos años, lo que marcó un punto de inflexión en la capacidad de optimizar sus ingresos fue, entre otras cosas, la modernización de los estadios y la explotación
de los estadios a su máximo potencial. Parece razonable pensar que aquí en España, que aquí en Europa se pueda replicar la misma historia con el fútbol. De hecho, ya digo, el Olympique de Lyon es un caso de éxito, y los ingresos que el Olympique de Lyon obtiene de su estadio son una parte muy, muy significativa de sus ingresos totales. Entonces, al final, poder tener mucho más ingresos te lleva a poder tener una mejor plantilla de jugadores, y eso marca una diferencia bastante grande. Entonces, creo que en los próximos años se hará más evidente esa diferenciación entre la gente que tiene estadio y lo gestiona bien. El Olympique de Lyon lo puede utilizar prácticamente los 365 días del año, con eventos para empresas, partidos de otros deportes, conciertos. Eso será un factor importante, y ya digo, diferenciará a quienes lo tienen y quienes no. Hay un caso, yo creo que vale la pena explicarlo, que es el del Benfica, que se ha, como comentábamos, revalorizado muchísimo en el último año en bolsa, pero Luis, es muy difícil, ¿no?, poderse convertir en accionista del Benfica, en invertir en el Benfica, ¿no? Sí, el Benfica era otro de los clubes que quizá cubría todas las características que nosotros buscamos para una potencial inversión, pero es verdad que es un club que tiene una capitalización de mercado, es decir, si multiplicamos el número de acciones que hay por el precio de cada acción, llegamos a la capitalización de mercado. Pues en el caso del Benfica es algo inferior al de otros clubes, y además los propietarios de esas acciones suelen ser particulares, que o bien están en el consejo de administración o son muy cercanos al club y que normalmente no quieren vender. Entonces, para un fondo de cierto tamaño como ya es el nuestro, pues es difícil construir una posición lo suficientemente grande en el Benfica. Ya digo, creo que es un club que tiene un buen potencial de revalorización en los siguientes años, que está bien gestionado, pero que bueno, a nosotros pues nos ha sido algo más difícil de acceder, precisamente por esa falta de lo que en el mundo de las finanzas llamamos liquidez, ¿no?, de capacidad de movimiento de esas acciones de unas manos a otras, que nos ha impedido construir una posición suficientemente grande en el fondo, y por eso pues de momento lo hemos aparcado. Lorenzo, Luis, en el fútbol europeo, en casi todos los países hay equipos que cotizan en bolsa. Hemos hablado de algunos ejemplos. En España no. ¿Creéis que esto es una anomalía que indudablemente se va a revertir en un futuro próximo? Bueno, yo diría, fíjate, el otro día, tú ya sabes que estamos metidos en el proyecto de Intercity, ¿sí?, y que estamos con esa idea de salir a bolsa, y el otro día escuchaba pues muchas cosas que tienen que ver con esto que hablábamos de los sesgos y de lo que tenemos en la cabeza, y creo que en España hay mucho de eso, ¿no? Por ejemplo, decir, pues el fútbol no es para ganar dinero, ¿no? O el fútbol es donde pues los empresarios que ya han hecho dinero pues van y se gastan su dinero, ¿no? Porque es pues tienen su club y se gastan su dinero. Entonces, nos falta en España muchísimo camino para ver los clubes de fútbol como un negocio. Luis, me ha encantado su exposición y hay que escucharla porque está hablando de un club de fútbol y está hablando de cualquier empresa, porque cualquier empresa se analiza igual. ¿De dónde vienen los ingresos? ¿De dónde vienen los problemas? ¿Cómo se están gestionando esos ingresos? ¿Cómo pueden aumentar esos ingresos en el futuro y cómo los vamos a gestionar? No se analiza una empresa deportiva o un club de fútbol diferente de cómo se analiza cualquier otra empresa a la hora de invertir. De hecho, el propio Luis está diciendo que su fondo tiene fútbol y otras muchas cosas. Creo que eso es lo que tiene que cambiar mucho en España. Esa visión tiene que cambiar mucho en España. Y claro, los grandes gestores, por ejemplo, hay un ejemplo en el Villarreal, en España, ¿no? Y la familia Roch y el trabajo que están haciendo allí. Los grandes gestores no salen tanto en los medios, pero cuando hay mala gestión o cuando hay cosas raras en un club, sale mucho en los medios. Y yo creo que eso al final nos va haciendo tener una idea errónea de lo que puede ser el fútbol, de cómo se tiene que analizar y de cómo se tiene también que gestionar como una empresa, cualquier empresa, la que sea. Aparte del Intercity, ahora te preguntaré, Luis, ¿crees que veremos en un futuro próximo cómo algunos clubes españoles acuden al mercado de la bolsa? Sí, es muy probable. Creo, como decía antes, que es una industria que está en fase de expansión,
y que se requerirán inversiones notables en los siguientes años. Una de las inversiones, quizá la más significativa, es pues de la que he hablado un poco, que es el tener un estadio y a ser posible multifuncional, que se pueda usar casi todos los días del año, porque eso es una fuente de ingresos, en primer lugar, muy importante, y en segundo lugar, digamos que descorrelacionada o con poca relación con los resultados deportivos del club. La construcción de un nuevo estadio o el remodelar de arriba abajo un estadio existente son inversiones bastante significativas. Entonces, habrá que buscar fuentes de financiación. Una de ellas, que se había utilizado hasta hace poco, es la deuda, pero es verdad que los controles financieros cada vez son mayores en ese sentido, y ni la propia UEFA ni la Liga Española están muy de acuerdo con que los clubes tengan cantidades de deuda que les puedan poner en algún problema financiero. De hecho, antes, cuando hablábamos de esos criterios empresariales con los que se miran las inversiones, pues algo que a nosotros también nos gusta mucho del Ajax y del Olympique de Lyon es que tienen un balance saneado. El Ajax lleva teniendo más caja en la tesorería que deuda bancaria durante casi 15 años, y el Olympique de Lyon tiene algo más de deuda, pues precisamente porque tuvo que hacer una inversión potente en su estadio y la ha ido amortizando a un ritmo muy elevado en los últimos años. Pero digamos que para esas nuevas inversiones que tendrán que hacer los clubes en España también en estadios, pues uno puede financiarse con deuda, que ya digo que es algo que se está limitando mucho más en los siguientes años. En estos años se puede, como segunda alternativa, buscar, digamos, estos inversores millonarios que vienen de fuera muchas veces y que ponen ese dinero, pero serán los casos, entiendo que serán limitados porque no hay tanta gente que pueda poner ese dinero. Y una tercera vía es buscar financiación alternativa, y por qué no abrirlo a la bolsa. Pero ahí, como decía Lorenzo, habrá que hacer un esfuerzo de comunicación y de explicar a la gente pues las ventajas y los inconvenientes que tiene estar en la bolsa, que si queréis lo podemos comentar luego un poco más en detalle, y bueno, pues intentar que la gente no esté tan pendiente de esos movimientos a corto plazo que al final hacen que haya sobrereacciones del mercado y que pueden ser perjudiciales, pues, porque la gente acabe perdiendo dinero ahí. Bueno, aquí el gran debate, el gran tabú, diría, incluso es siempre el Barça y el Madrid, ¿no? Cuando se plantea algún día, si es que se plantea, qué va a pasar con el Barça y el Madrid, si algún día serán sociedad anónima deportiva, si algún día cotizarán en bolsa. Aquí será esto dará para otro capítulo de Insight para comentar con Luis García y Lorenzo Serratosa. Hoy lo que quería es preguntarte por el Intercity, porque ya sabéis que estamos haciendo un seguimiento del Intercity, que es un club de tercera división, grupo 6, en el que ha invertido Lorenzo Serratosa, lo conoce muy bien, y vamos a ir haciendo un poco el seguimiento tanto deportivo, que el equipo de momento va bien, está ahí en zona de playoff, que es lo que nos interesa, y un poco el seguimiento sobre todo institucional, los movimientos que van haciendo Lorenzo para convertirse en sociedad anónima, subir al fútbol profesional y cotizar en bolsa, que ese es el objetivo clarísimo del Intercity. ¿A ti, Luis, qué te parece el proyecto del Intercity? Pues muy interesante y que tiene mucho sentido común. De hecho, yo creo que el mayor potencial probablemente esté en esos clubes que están en categoría algo más inferiores y que a través de una inversión hecha con una visión de largo plazo y con una visión empresarial, pues se pueden rentabilizar mucho. Creo que es innovador, creo que son buenas noticias en general que haya gente que viene del mundo de la empresa y que se está planteando este tipo de proyectos. Y creo que además va a contribuir a lo que decía antes de poder enseñar a la gente qué es lo que sucede cuando un club sale a bolsa, ¿no? Y por qué no es malo, porque como tú comentabas, pues quedan clubes que mantienen la forma jurídica de club deportivo, como puede ser Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y Osasuna, pero el resto de clubes que compiten en el fútbol profesional ya han tomado la forma jurídica de sociedad anónima deportiva, con lo cual ya tienen accionistas. El hecho de salir a bolsa, y expliquémoslo para la gente, no cambiaría eso. Es decir, los clubes ya son empresas, ya son sociedades anónimas deportivas y ya tienen accionistas. ¿Qué es lo que sucede? Que hasta ahora las transferencias o los traspasos de acciones entre unos propietarios y otros se hacen de manera privada. Existe la opción, como hacen otras empresas, de registrar esas acciones en un mercado regulado como son las bolsas. Y eso, lejos de tener nada negativo, lejos de ir en contra del espíritu deportivo, lejos de
complicar las cosas un poco más, desde mi punto de vista, tiene también connotaciones positivas, ¿no? Por ejemplo, que aumente la transparencia en la gestión de los clubes, porque al registrar esas acciones en un mercado regulado como es la bolsa, aumentan las exigencias de informes financieros, de toda la información que las empresas que cotizan en bolsa tienen que aportar al regulador y a los inversores. Y por otro lado, además, aumentaría la liquidez de las acciones, es decir, facilitaría que mucha más gente pudiera acceder a comprar acciones de los clubes y a aprovechar pues esta oportunidad que en nuestra opinión ofrece de inversión la industria del fútbol en los siguientes años. De hecho, esto pasa en el Olympique de Lyon, donde muchos de los accionistas son los propios aficionados, que tienen un club de accionistas con determinadas ventajas y que muchos de ellos están contentos con eso. Pero es verdad que esta parte hay que explicarla porque parece que el salir a bolsa tiene otras connotaciones negativas y no es así. En mi opinión, ya digo, aportaría por un lado más transparencia y por otro lado la posibilidad de que inversores particulares pues pudieran acceder a comprar esas acciones. Está bien esta pedagogía, está bien porque realmente hace falta casi como un cambio cultural en el fútbol español para que se dé este paso. El Intercity bien, Lorenzo, nos comentaba Salvador Martí, el presidente del Intercity, que después de la eliminatoria de Copa contra el Athletic Club de Bilbao, notó un aumento de interés y ha habido mucha gente que se ha interesado en el proyecto y que se han añadido nuevos inversores al Intercity. Desde luego, cada día vamos recibiendo nuevos inversores y cada vez más gente interesada en el proyecto de Intercity, que va creciendo pues día a día, a veces por encima de nuestras propias expectativas, ¿no? Es verdad que el partido de Copa pues le dio mucha visibilidad al club y bueno, pues eso siempre es bueno. Vamos sumando gente, pero sobre todo vamos un poco, esto ya lo decía Luis, es un tema de largo plazo y vamos con nuestro objetivo. Nuestro objetivo este año es subir, vamos segundos, nos gustaría ir primeros nos ayudaría a tener más, tendríamos 2 oportunidades y no solo una de subir y esto es lo que queremos hacer este año, subir y continuar con nuestro proyecto, que no es un proyecto ni para un mes ni para 2 meses, es un proyecto de largo plazo. Queremos hacer muchas cosas, tenemos muchas cosas que hacer, pero es verdad que el interés es cada día más creciente y eso pues nos gusta, evidentemente nos anima a seguir pues por el camino que estamos llevando. Bueno, pues la semana que viene hablaremos más del Intercity, hablaremos de inversión en el deporte, consejos de inversión con Lorenzo Serratosa. Cada semana entraremos en Zona Value Club en el podcast Insight Sports Business. Lo tenemos que dejar aquí, Luis, Lorenzo, pero bueno, te volveremos a invitar, Luis, porque nos han quedado muchos temas en el tintero y como ahora vamos a hacer el programa semanal, seguro que te volvemos a invitar y compartimos otra conversación interesante sobre el mundo de la inversión en el deporte. Muchísimas gracias, Luis, por tu tiempo y por haber intervenido hoy en el podcast. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Estaré encantado de volver cuando vosotros queráis y entre medias os seguiré escuchando a vosotros y seguiré pendiente de Lorenzo también y de Zona Value Club. Así que seguro que nos volveremos a ver y nos volveremos a escuchar. Así que muchas gracias por haber contado conmigo. Muchas gracias. Lorenzo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene y solo añadiría una cosa y es que cualquiera que pueda, que quiera y que le apetezca conocer más e invertir en el fondo behavioral de Luis García y tener esa inversión en el fútbol y en otras industrias del deporte y fuera del deporte, pues puede hacerlo a través de Zona Value Club, ¿cómo no? Y eso simplemente pues en la web zonavalueclub.com y ahí podrá a través nuestro invertir en el fondo de Luis y aprovecharse pues de este crecimiento del deporte, del mundo del fútbol en los próximos años en Europa. Perfecto. Un abrazo, Lorenzo. Gracias. Zona Value Club encuentra las mejores oportunidades de inversión. Únete. Zona Value Club, el club de los inversores inteligentes. Palco 23 con Marc Menchen.
Hoy nos reencontramos de nuevo con Marc Menchen en las instalaciones de Palco 23 en la Gran Vía de Barcelona. Hola Marc, ¿qué tal? ¡Feliz año! Feliz año olímpico. Año Importante. olímpico. Año olímpico y año importante para ti porque acabas de estrenar paternidad. Has sido padre de una niña que se porta muy bien y por lo tanto te felicitamos. Y ese es el motivo por el cual no nos acompañaste en el capítulo del mes de enero, porque acababas de ser padre y evidentemente tenías otro trabajo que hacer. Estaba con la pretemporada del entrenamiento como padre y bien, la verdad que bien, y oye, practicando, aprendiendo y pasándolo bien. Fantástico. Y en tus ratos libres, pues escribiendo en Palco 23, como siempre, noticias alrededor del mundo del deporte. Y como decías, Marc, estrenamos año olímpico 2020, además muy especial para Sports and Life y para Andrés Iniesta, porque los Juegos Olímpicos se van a celebrar empiezan a finales de julio en Tokio, otra vez en Tokio, y nos gustaría, para estrenar el año contigo, pues hablar de los Juegos Olímpicos desde el punto de vista de negocio, como siempre. Los Juegos Olímpicos, sin duda, que son uno de los acontecimientos deportivos que existen en un año y mueven también muchísimo dinero, muchísimo negocio alrededor. Sí, yo creo que junto al Mundial de Fútbol es el gran evento deportivo que existe hoy en día en la industria del deporte, y aparte los Juegos del 2020 son importantes porque pretenden ser un punto de inflexión para lo que ha sido la estrategia del Comité Olímpico Internacional. Pensad que venimos de una época en la que Juegos Olímpicos era sinónimo de despilfarro, instalaciones abandonadas, megalomanía, corrupción, etcétera. En Tokio se estrena la Agenda 2020 del COI, que pretende ser que los Juegos sean sostenibles, que los Juegos recuperen lo que fue para Barcelona 92 una cita olímpica, que era el relanzamiento de una ciudad que estaba un poco denostada y que se quería abrir al mundo. Eso es lo que quiere recuperar los Juegos, y con Tokio 2020 empieza de muy buena manera, porque al final lo que ha conseguido los Juegos Tokio 2020 es recortar el presupuesto respecto a la previsión inicial. Lo que tenían que ser unos costes de 12.500 millones, al final se van a quedar en 11.300 millones de euros, cosa que está muy bien, porque lo que estábamos acostumbrados era que se disparara, no que se recortara. Claro, es que las ciudades hacían zonas deportivas nuevas, de cero, creaban barrios nuevos y eso comportaba un gasto brutal. En cambio, Tokio, yo tuve la oportunidad de visitar el Estadio Olímpico de Tokio este verano, en uno de los viajes que hicimos a Japón, y Tokio ha reciclado un estadio, que ahora ya es el Estadio Nacional de Japón, que se estrenó en la final de la Copa del Emperador, que ganó el Vissel Kobe. Lo ha reciclado, lo ha dejado guapísimo. Por fuera parece un estadio de madera prácticamente, no lo es, pero tiene mucha madera, y muy verde, con mucha vegetación. Y claro, se han ahorrado mucho dinero en ese sentido, ¿no? No, es recuperar la idea de que los Juegos Olímpicos tienen que tener un legado, que es una transformación deportiva y social de la ciudad. Pensemos en Barcelona, la Villa Olímpica es un barrio de Barcelona, pues un barrio en el que vive gente. Todo lo que se construyó, la única instalación que se podría cuestionar un poco de Barcelona 92 es el Estadio Olímpico, y fue por problemas municipales que el Español no acabó trasladando su actividad allí para dar sentido a una instalación que se habilitó para los Juegos. Entonces, y Tokio ha visto muy claro que un poco debía ir por ahí. Empezó un poco megalómano, Japón 2020, Tokio 2020, fue reconduciéndolo, ha ido reaprovechando estructuras, se han trasladado algunas pruebas a ciudades donde ya había instalaciones que podían ser óptimas, y es un poco la filosofía de los Juegos, que encima, le ha beneficiado que los ingresos van a ser altos, porque pensemos que el COI tampoco es tonto, y siempre que elige una ciudad busca ciudades donde haya dinero para construir o dinero con patrocinadores que gasten dinero. Y pensad que si los Juegos Olímpicos del Tokio 2020 van a tener un presupuesto de aproximadamente, lo que decíamos, unos 11.000 millones de euros, el 56% del total de sus ingresos vienen del Comité Olímpico del Comité Organizador y de los patrocinadores locales. Multinacionales japonesas que tienen la ventaja en Japón de tener marcas como ASICS, como Canon, Fujitsu, NTT, Nomura, NEC. O sea, lo bueno de Japón es que tiene grandes multinacionales que a la que ha llegado un evento que es importante para la estrategia del país, ellas directamente han dicho, oye, están los patrocinadores globales del COI, que aquí están pues, los Coca-Cola, los Toyota, los Visa, los Panasonic, los Alibaba, los Atos, pero oye, la multinacional local dice, oye, yo esto lo apoyo porque sé que es importante y estratégico para mi país, y oye, el 56% es mucho.
El dinero que ingresa el COI o el Comité Olímpico Organizador de los Juegos, en este caso el japonés, se usa para pagar las obras, digamos, las infraestructuras, los gastos que generan la organización de los Juegos, y para algo más. ¿Alguien gana dinero con los Juegos Olímpicos? La idea es que gane la economía del país. O sea, la filosofía original del COI es que el ganador de los Juegos sea el país organizador. La idea es que el presupuesto del comité organizador sea hacer, tengo tanto voy a tener tantos costes, tengo que generar unos ingresos de X para poder cubrirlo todo. La idea no es que el COI gane dinero, que también siempre le queda un pequeño margen, que después es lo que distribuye entre las federaciones internacionales, que después se distribuye entre las federaciones nacionales, que sirve para promover el deporte de base. Los planesado y compañía. Planesado, planes de construcción de campos de fútbol, pistas de baloncesto, pistas de atletismo, etcétera, etcétera. Pero la idea como tal es que el presupuesto sea equilibrio, o sea, que el que gane sea el país, que de entrada a Tokio, pensad que si Japón tiene 31 millones de visitantes anuales, la proyección para 2020 es que sean 40 millones de personas las que visiten Japón. Por lo tanto, más o menos podría decirse que 9 millones de personas visitarán Japón con la excusa de los Juegos Olímpicos o atraídas porque hay unos Juegos Olímpicos y, elegir vacaciones de verano, pues me voy a Tokio, casi ya veo un poco el ambiente de los Juegos Olímpicos. No sé yo si es el mejor año para ir a Japón y a Tokio. Además, hará mucha calor en esas fechas, pero bueno, siempre evidentemente es una visita agradable y si te gusta el universo olímpico, pues aún más. ¿Hay algún, digamos, de los gigantes tecnológicos, de las empresas más grandes del siglo XXI, de los neotecnológicos, ¿hay alguno que se interese especialmente por los juegos? Pues mira, Airbnb es el último patrocinador que ha entrado en el Comité Olímpico Internacional. Ha generado mucho revuelo, pero ¿cuál es la gracia del Comité Olímpico Internacional? Y alguna vez lo hemos comentado en este podcast, que cada vez más el patrocinio va dirigido a prestación de servicios, a generar un valor para el evento, que no solo sea poner la marca, sino de que el patrocinador pueda demostrar para qué sirve su servicio. Con Airbnb, ¿qué se pretende? Eliminar el sobrecoste que suponían las villas olímpicas. Si yo tengo un partner que su modelo se basa en buscar alojamientos vacíos durante determinadas épocas del año, si yo tengo un partner que en París tiene, me lo invento, no tengo ni idea, pero 1000 apartamentos que puede bloquear enteros para los atletas olímpicos, pues qué mejor activación para Airbnb que haber sido el que ha reservado los hospedajes de todos los atletas olímpicos de París 2028. Claro, ¿es algo parecido a lo que hace Booking en la próxima Eurocopa? Un poco, o sea, y va un poco por ahí, pero vamos a más. Atos, toda la tecnología de datos de los Juegos Olímpicos es Atos. Toyota pone los coches híbridos que se utilizan para el desplazamiento de los atletas. Omega pone el crono en el que todos los atletas hacen la foto con el récord. Y hace tiempo que pasó el estilo de patrocinio de poner tu nombre en un backdrop y listo. Ahora evidentemente tienes que ofrecer muchas más cosas. Y el COI tiene muchos ejemplos de buenas prácticas en ese sentido. Y la última es Airbnb, que ha sido muy polémica porque, como no, el gremio de hoteles de París ha velado armas de ¿qué es esto? De introducir una plataforma tecnológica que nos está molestando a todo el mundo como patrocinador de los juegos, pero para mí me parece muy innovador, o sea, me parece brillante, sobre todo porque eliminas un problema de raíz de los últimos Juegos Olímpicos, que es la Villa Olímpica. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa después? ¿Vale? Construyes un barrio como hizo Barcelona, pero si no es muy complicado de gestionar. Y luego Alibaba, por ejemplo, Alibaba también ha sido uno de los últimos, que claramente China, pues lo hemos venido diciendo muchas veces, China se está posicionando como ciudad, país que quiere tener grandes eventos, que mejor que tener muchos patrocinadores chinos patrocinando al COI para que en su toma de decisiones a futuro de dónde damos los Juegos Olímpicos, pues oye, si tengo 10 chinos patrocinándome, ¿por qué no China? Y para acabar, Marc, el ámbito de los derechos de televisión, que ahí también se mueve mucho dinero. ¿En España está claro quién va a ofrecer los Juegos Olímpicos? Aquí es un cambio absoluto a como lo veíamos hasta ahora. O sea, pensemos que siempre era Televisión Española la que emitía los Juegos, lo daba todo entre la 1 y Teledeporte. En 2016, Discovery, que es el dueño de Eurosport, alcanzó un acuerdo con el Comité Olímpico Internacional para toda Europa,
que suponía 1.300 millones de euros entre 2018 y 2024 por la exclusiva en los principales mercados del viejo continente. ¿Cuál es el problema? Que el COI dijo, de acuerdo, puedes darlo en Eurosport, que Eurosport en España, recordemos que está en Movistar Plus, está en DAZN, está creo también en Vodafone, pero el COI exige que haya 200 horas en abierto. Televisión Española ya avisó al Gobierno y al Congreso que por favor desbloqueen los presupuestos generales, porque si no hay presupuesto, no pueden pagar nada. No podrán presentar una oferta para los derechos en Televisión Española. Y aquí es el gran interrogante. ¿Dónde veremos? Y a las privadas no les interesa. A las privadas no les interesa. Es una inversión demasiado grande para solo 15 días en verano, donde Exacto. hay poco consumo. Pensemos que ahora ya televisión en abierto, eventos muy concentrados en el tiempo, a televisión en abierto no le sirve. El retorno publicitario es nulo. Ya no eres lo que era antes, ¿vale? Entonces, el fútbol aún. Una Eurocopa y rascando, Mundial, ¿no? Mediaset ha aprendido el arte negociador de esperar la última semana para comprar a la baja. Ajá. O sea, no... Correcto. Y de la televisión de pago tampoco le acaba interesando. Entonces, aquí veremos qué sucede. Podría darse, como pasa en Reino Unido con la final de la Champions League, que la Champions League es lo mismo. Oye, todo puede ser de pago, pero la final tiene que ser en abierto. Interés general, ¿no? Interés general. Álvarez Cascos, 96. Pero BT Sport, que sería como un equivalente a Movistar Plus aquí en España, tiene la exclusiva, por lo tanto todo es de pago, pero la final de la Champions la da en YouTube. Ah, que es abierto. Que es en abierto. No es televisión tradicional, como entenderíamos, pero es una televisión abierta porque es una cosa que tú puedes ver en tu tele, en tu móvil, que es gratuita, y por lo tanto, quién sabe si lo que acabaremos viendo es un canal de Eurosport en YouTube, donde veamos esas 200 horas en abierto de los juegos. Es un gran interrogante y podría ser un gran problema para la imagen de Televisión Española como cadena que apoya al deporte español. Pues estaremos atentos en Insight a ver quién, porque en algún momento se hará público, se hará oficial, qué pasa con los derechos de los juegos en España. Podemos adelantar que Sports and Life no emitirá... De momento no, pero ya sabes que en este mundo todo va muy rápido y no se puede descartar nada. De momento hacemos un podcast, ¿eh? Marc Menchen, muchísimas gracias y nos reencontramos el próximo mes. Cada semana, Insight Sports Business de Sports and Life con Marc Menchen, una vez al mes, sus aportaciones sobre el mundo del deporte. Encantado, como siempre, muchas gracias. Gracias, Marc. Que vaya bien. Inside Sports Business, el otro lado del deporte. Bueno, pues después de esta dosis de preolimpismo con Marc Menchen, nos vamos, no sin antes anunciar el nombre del ganador de la camiseta de Junior Firpo. Hemos hecho un sorteo con la mano inocente de Uriol Caño, un sorteo entre todos los que recomendasteis el podcast con el hashtag InsightSB en Twitter, Stories de Instagram y LinkedIn, y el ganador es Enrique Martín. Muchísimas felicidades, Enrique, en Instagram, @Enrique_7_9. Nos pondremos en contacto contigo lo antes posible y si no os ha tocado el premio, tranquilos, atentos porque regularmente regalaremos camisetas y premios muy chulos aquí en el podcast relacionados con nuestros assets. También os recuerdo que nos podéis enviar vuestros mensajes a través de las redes sociales de Sports and Life, @SportsandLF en Twitter e Instagram, también tenemos LinkedIn, y podéis enviarnos correos electrónicos al mail insight@sportsandlf.com. Lo dejamos en las notas del capítulo. Por ejemplo, Bernardo Badiola, que nos escucha a través de la plataforma iVoox, nos felicita a través de un correo electrónico y nos pregunta qué podcast escuchamos en inglés sobre esta temática. Le hemos recomendado 2, Sports Pro y Leaders Sports Business. Gracias, Bernardo, por tus palabras y gracias también pues a Joan Martín de Caviar Online, un podcast muy interesante, a Alejandro, a Eric, al Pla d'Urgell, a María, a Diego, a todos los que nos habéis recomendado, muchísimas gracias. Inside Sports Business es un podcast con el sello de Sports and Life. Muchísimas gracias a todos por la confianza. Os esperamos la semana que viene con el capítulo 7. Hablaremos del deporte en Middle East. Enjoy the show. I've got to let it go and just enjoy the show. Dum-de-dum, da-dum-de-dum.
Just enjoy the show. Da-dum-dee-dum, da-dum-dee-dum. Just enjoy the show. I want my money back. I want my money back. I want my money back. Just enjoy the show. I want my money back. I want my money back. I want my money back. Just enjoy